Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. ¿Estamos lista? Buenas tardes. Listo, y ahorita comenzamos. Entonces, para el tema de hoy voy a ocupar que me pongan muchísima atención porque vamos a estar viendo replicación del ADN. Y pues hay varios pasos involucrados en la replicación del ADN que pues no vienen como texto, se los voy a estar mencionando cómo ocurren. Les voy a mandar un videito por ahí complementario con el cual pueden, si se les escapó algo, revisarlo otra vez. Pero bueno, igual les pido que me pongan la mayor atención posible. Entonces vamos a empezar con las bases moleculares de la herencia, que en pocas palabras es la replicación del material genético. Desde 1950 ya se tenía una idea de que el ADN podría ser el material genético, todavía no se confirmaba 100%. Y esto era gracias a unas reglas que encontró o que dedujo más bien un investigador que se llama Erwin Chargaff. Por eso estas reglas que les voy a mencionar a continuación son las que nos dieron o nos fueron dando más o menos una idea de que el material genético o que el ADN era la base de la herencia. La primera regla de Chargaff es que la composición del ADN va a variar entre especies. Eso fue lo primero que dedujo, que la cantidad de A's, T's, G's y C's, o sea, de las bases, varía de especie a especie. ¿De acuerdo? Que incluso podía variar de persona a persona, a menos de que fueran gemelos, ahí sí serían completamente idénticas, ¿no? Y la segunda regla es que para cada especie, el porcentaje de A's y el porcentaje de T's, o sea, adenina y timina, siempre era el mismo. Y lo mismo pasaba para el porcentaje de G's y C's. Siempre era el mismo porcentaje que encontraban de estos dos, bueno, 2 y 2 nucleótidos, ¿no? A's y T's siempre era lo mismo, G's y C's siempre era el mismo porcentaje. Ese fue el primer indicio. ¿De acuerdo? Ahorita ya sabemos por qué el ADN tiene el mismo porcentaje de A's y T's y de G's y C's. Sabemos que son complementarios, que forman puentes de hidrógeno específicamente, guanina con citosina y timina con adenina. Siempre. Y no pueden ser, no son intercambiables, solamente A con T y C con G. Son los únicos que forman puentes de hidrógeno y son los que básicamente conforman a la doble hélice del ADN. Entonces, en ese tiempo, en 1950, fue uno de los primeros indicios. Ahorita ya sabemos por qué, ¿no? Y ya sabemos que en efecto es la molécula de la herencia. Antes de pasar a las siguientes diapositivas, hay que recordar un poquito sobre la estructura del material genético, específicamente del esqueleto del material genético, el esqueleto de ribosa fosfato. Hay que recordar que en el extremo 5' de cualquier nucleótido vamos a tener un grupo fosfato, que es el que se ve aquí en la parte final, ¿no? Entonces, este es el nucleótido, esta es la desoxirribosa y este es el 5', la posición 5' y en 5' tenemos un fosfato. ¿De acuerdo? Y en la posición 3', o sea, en el carbono 3' de la misma desoxirribosa, tenemos un hidroxilo libre. Eso únicamente ocurre en los extremos del ADN, ¿no? Cuando están libres. Si no está en un extremo, pues en ese 3' OH es donde se une el 5' fosfato. Ahí es donde se forma el enlace nucleosídico, perdón. ¿De acuerdo? El 5' fosfato, recuerden que se esterifica con el 3' OH. Este es el 3' OH. 5' fosfato esterifica con 3' OH, 5' fosfato esterifica con 3' OH, y aquí ya no hay 3' OH para esterificar, así que está el 5' libre, ¿no? El 5' fosfato está libre. Eso va a ser importante cuando analicemos la direccionalidad de la síntesis del ADN.
¿Por qué? Porque si vemos esta cadena, va de 3' a 5'. Si vemos esta cadena, va de 3' a 5'. Por eso decimos que es antiparalelo. Tienen la misma información en sentido contrario. Entonces, eso es nada más un recordatorio de algo que ya habíamos visto en la primera unidad, pero que va a ser importante para este tema. ¿Hasta aquí alguna duda? Creo que no, profe. Perfecto. Entonces, antes de pasar a replicación del material genético, es importante mencionarles que la replicación ocurre de manera diferente en procariotas y eucariotas. En procariotas, hay que recordar que su material genético es circular. No es un círculo perfecto, simplemente a lo que hace alusión esto es que no tiene extremos libres el material genético de procariotas. ¿Okay? No tiene 5' ni 3' o H libres. Está completamente cerrado. Y si comparamos la cantidad de material genético que tiene una bacteria con una célula de mamífero, nos daremos cuenta que pues, una bacteria tiene muy poquito material genético. Por lo mismo, como su material genético es, pues, no muy abundante o no es mucho, para replicar todo su material genético, las procariotas utilizan un solo origen de replicación. O sea, toda la replicación de su material genético comienza desde un solo punto. Y desde ese solo punto se replica todo el material genético. En contraste, en el caso de las eucariotas, como su material genético es bastante comparado con una procariota, las eucariotas tienen diversos orígenes de replicación. Esto hace que el proceso de replicación del material genético sea mucho más rápido y mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque la replicación está iniciando desde diferentes puntos. Y pues varias enzimas están llevando a cabo la replicación. Acá es un solo complejo. O bueno, dos, el que va hacia el lado izquierdo y el que va hacia el lado derecho. Aquí son dos complejos por cada origen de replicación. Y podemos tener cientos de orígenes de replicación por cromosoma. ¿De acuerdo? Y esto tiene que ver con la cantidad de material genético y con la eficiencia del proceso, ¿no? Para procariotas, un solo origen de replicación es suficientemente eficiente. Para eucariotas no, entonces se requieren de más orígenes de replicación. Así es como se ven los orígenes de replicación de una eucariota al microscopio de transmisión. Si ven, aquí está la doble hebra y aquí hay un como circulito. Esto de aquí es un origen de replicación. Aquí es cadena sencilla. Aquí hay otro origen de replicación. Aquí hay otro origen. Aquí hay otro origen de replicación y ya aquí sigue continua la cadena, ¿no? Entonces, aquí en esta imagen se alcanzan a ver 3 orígenes de replicación. Les digo, no son como estos circulitos perfectos, pero se ven más o menos así, o es una forma bastante cómoda de representarlos, ¿no? Entonces, importante aquí, nada más que recuerden, procariotas, un solo origen de replicación, eucariotas, múltiples orígenes de replicación. ¿Qué es un origen de replicación? Es el sitio en el DNA donde empieza el copiado o la replicación del material genético. Y ahora sí empezamos con el proceso de replicación. Esto es lo complicado. El proceso de la replicación del material genético empieza con una enzima que se llama helicasa. En esta imagen la enzima está en color verde. Esta es la helicasa. La función que cumple esta enzima es separar la doble hebra de ADN. Hagan de cuenta como si el ADN fuera un zipper. La helicasa es como la cremallera que va abriendo el zipper, básicamente, ¿no? Entonces, esa es la función de la helicasa, separar a la doble hebra. Y ese es el primer paso de la replicación.
Estamos viendo un solo pequeño pedazo de un origen de replicación o de una horquilla de replicación. Primer paso, helicasa separa la doble hebra. Segundo paso, proteínas estabilizadoras de cadena sencilla, son estas que están como en color gris, transparentosas, se unen a la misma cadena sencilla para estabilizarla. ¿Por qué se tiene que estabilizar? Porque si no se unen estas proteínas, como las bases son complementarias, se van a volver a cerrar. La función de estas proteínas es mantener a la doble cadena separada. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien con los dos pasos? Para mantener a la... ¿Qué cosa, profe? A la doble cadena separada. ¿Sí? Ok, aquí vamos a empezar a partir de este punto tenemos que seguir dos procesos, porque la síntesis del DNA es direccional, solamente se puede sintetizar en un sentido en específico. El material genético que se les grabe únicamente se puede replicar de 5' a 3'. ¿De acuerdo? Únicamente se puede replicar de 5' a 3'. ¿Por qué es esto? Bueno, porque las polimerasas o las DNA polimerasas, que son las que van polimerizando el DNA o sintetizando el DNA, únicamente pueden agregar nucleótidos trifosfatados a los extremos 3' OH. Esa es la reacción que catalizan las polimerasas. Generan un nuevo enlace fosfoéster entre un nucleótido trifosfatado como el ATP y el 3' OH. ¿De acuerdo? Si el núcleo, importante, esto lo vamos a ver al final cuando veamos a las ligasas, pero las polimerasas no pueden catalizar la unión de 5' fosfatos con 3' OH así solitos. Las DNA polimerasas únicamente pueden catalizar la unión de nucleótidos trifosfatados a 3' OH. ¿Más o menos? ¿Hasta ahí? Que no se les olvide. Profe, ¿podrías repetirlo una vez más, por favor? Sí, por favor. Las polimerasas únicamente pueden catalizar la formación de enlaces fosfoéster entre nucleótidos trifosfatados y el 3' OH libre. Entonces, la direccionalidad de la síntesis de ADN siempre es de 5' a 3', por esta misma razón, porque en el extremo 3' OH es donde tenemos al OH libre para que la polimerasa agregue al nucleótido trifosfatado. Podría decirse que es el sentido de la replicación del material genético, de 5' a 3'. Entonces, por esa misma razón es que tenemos que ver dos procesos diferentes. Uno para la cadena superior, que está en esta imagen, y uno para la cadena inferior. Para la cadena superior no hay gran problema para su síntesis. ¿Por qué? Porque esa cadena ya se va a sintetizar de 5' a 3'. Entonces, para la síntesis de esta misma se coloca una molécula que tiene varios sinónimos. Es la que se ve aquí, este puntito como naranja aquí. Esa es la molécula que se coloca. Se llama iniciador, se llama cebador, se llama oligonucleótido o se llama primer. Cualquiera de esas palabras serían sinónimos para esta pequeña moleculita que se coloca. Profe, ¿cuál molécula? Es que no la Esta veo. que está aquí, este puntito naranja que está aquí. ¿Dónde está mi mouse? Oh, ok. Es que estaba volteando abajo, pero no encontraba dónde estaba el puntero. Esa pequeña moleculita que se coloca, se necesita colocar, ¿por qué? Porque si no se coloca, la DNA polimerasa no tiene 3' OH para empezar a sintetizar.
Entonces se necesita colocar ese iniciador, que es un oligonucleótido de RNA que recibe el nombre de iniciador, por una enzima que se llama primasa. La primasa sintetiza ese oligo, que es como de ADN, pero en vez de ser ADN es RNA. Lo colocan y ese primer lo que hace es proveer a la DNA polimerasa de un 3'OH libre. ¿Para qué? Para comenzar la síntesis de toda la cadena superior. Como la cadena superior, les mencionaba, va de 5' a 3', la DNA polimerasa la puede sintetizar de manera continua. Por eso mismo la cadena superior recibe el nombre de cadena líder. ¿Por qué? Porque se va sintetizando de manera continua, de 5' a 3' y únicamente requiere de colocar un solo iniciador de RNA por parte de la primasa. ¿Dudas con la síntesis de la cadena líder? Profe, bueno, es que, bueno, no sé si está yendo muy rápido o no sé, entonces no puedo tomar apuntes por ponerle atención y si le pongo atención no tomo apuntes. Bueno, no sé cómo quiera que dé la clase. No, o sea, no es como quiera que la clase, sino que tengo varias palabras o varios procesos incompletos. ¿Cuáles? Por ejemplo, la molécula iniciadora, la primer, Ajá. lleva ante oleonucleótido a primasa. No sé si esté bien, o sea, si la palabra esté bien. ¿Cómo es que se cortó? Oleonucleótido a primasa. No, es un oligonucleótido de RNA que coloca la primasa. El primer es un oligonucleótido, o sea, es RNA que coloca una enzima que se llama primasa. ¿Le falta algún otro dato? También me falta lo de las polimerasas que solo catalizan ahí fue donde me quedé. Las polimerasas que solo catalizan, ¿qué, perdón? Hasta ahí me quedé, hasta catalizan. Pero eso lo dije como casi al principio, ¿no? Las polimerasas únicamente catalizan la reacción de esterificación entre nucleótidos trifosfatados y 3'OH libres. Ok, profe, gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, chicos? Yo, profe, Dígame. aquí tenía anotado, no alcancé a anotar y lo dijo 2 veces, pero de igual manera se me perdió. Había dicho que el material genético, pues que nada más se replica de 5' a 3', Ujú. pero, o sea, que porque las polimerasas, y hasta ahí me quedé. Es lo mismo que le acabo de decir a su compañera. Ok, porque solo catalizan, ¿qué? La unión de nucleótidos trifosfatados y 3'OH libres. Ok. No sé si preguntaron algo o levantaron la mano. ¿Hay de? No, profe, nada, perdón. Ok. ¿Alguna otra duda? Pusieron algo en el chat, se lo leo. Sí, por favor. Dice Cristian, las polimerasas fosfolizan la unión de trifosfatados o 3' libres, o OH libres. Las polimerasas
catalizan la reacción de esterificación entre nucleótidos trifosfatados y extremos 3' OH libres. O sea, esa es la forma en la que la polimerasa va agregando el siguiente nucleótido. Aquí en la parte superior hay un 3' OH libre. Aquí es donde entonces agrega la polimerasa un nuevo nucleótido trifosfatado. Lo mismo pasaría en este extremo. Acá está el extremo 3' OH. Aquí es donde iría agregando nucleótido tras nucleótido, ¿no? Entonces, esta cadena crece hacia acá, esta cadena crecería hacia abajo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la síntesis del ADN es direccional. De 3', de 5' a 3', ¿no? Entonces, esta es la cadena que va de 5' a 3', entonces se sintetiza hacia arriba, esta se sintetiza hacia abajo. ¿Va? No sé si con eso aclaré lo que pusieron en el chat. Pero bueno, entonces, así es como se sintetiza la cadena líder, o la cadena que está aquí en este ejemplo en la parte superior. En la cadena que está en la parte inferior tenemos un ligero problema. ¿Cuál es ese problema? Que esa cadena va en sentido contrario. Entonces, al ir en sentido contrario, ¿qué pasa? Pues no se puede sintetizar como la cadena de arriba de derecha a izquierda. ¿Por qué? Pues porque no tenemos 3' OH libres del lado izquierdo. O bueno, en este caso del lado derecho. Entonces, ¿cómo es que la célula compensa esto? ¿Cómo es que la célula logra replicar la cadena de la parte inferior? Bueno, primero, como esta cadena de la parte inferior se sintetiza de manera un tanto más lenta que la superior, recibe el nombre de cadena, si la traducimos al español, de cadena retrasada, aunque a mí me gusta llamarle cadena lag. Y bueno, la maquinaria de la célula para poder replicar a esta cadena lag, lo que hace es colocar una serie de primers. En este caso no se puede colocar un solo primer. ¿Por qué? Porque no se puede sintetizar de manera continua, se sintetiza de manera discontinua. Entonces, mientras va avanzando la helicasa como zipper, cada vez que avanza, llega la primasa a colocar un primer. Entonces, la primasa sintetiza el primer de RNA y eso genera, pues, un 3' OH libre para que llegue la polimerasa, como vemos aquí en el paso 4. La polimerasa, entonces, sintetiza el material genético hasta donde choca con otro primer. ¿De acuerdo? Cuando choca con otro primer se disocia la DNA polimerasa, o sea, se libera, se separa del DNA. Y de ahí nos encontramos con otro problema. Ese primer es de RNA, no tiene nada que estar haciendo en el DNA. Entonces, otra DNA polimerasa se encarga de remover ese primer de RNA. Y al mismo tiempo que lo remueve, sintetiza el DNA que debería de estar en esa posición. Por último, el último paso de la síntesis de la cadena retrasada o lag es que cuando la DNA pol termina de sintetizar el DNA que estaba en la posición del primer, se genera una pequeña ruptura de la cadena. ¿Por qué? Porque la DNA pol agrega el último nucleótido y queda un 3' OH libre y en la posición de enfrente tendría el 5' fosfato. Pero la DNA polimerasa, como les había mencionado, no puede formar enlaces fosfoéster entre
5' fosfatos y 3' OHs. Únicamente forma enlaces fosfoéster entre nucleótidos trifosfatados. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos una posición 5' fosfato que no está trifosfatada. Entonces, hay una enzima especializada en corregir esas rupturas de cadena que en inglés los van a encontrar como NICs, N-I-C-Ks. La enzima especializada en reparar esos NICs, o sea, en formar enlaces fosfoéster entre 3' OHs y 5' fosfatos, es la DNA ligasa. Y con la DNA ligasa termina la síntesis de la cadena retrasada. Y esto se va repitiendo, este proceso se va repitiendo cada vez que avanza la helicasa. Avanza la helicasa, la primasa coloca otro primer, se sintetiza un pequeño fragmento de DNA, se separa la DNA pol, llega otra polimerasa que remueve el primer, sintetiza la cadena de DNA faltante y una DNA ligasa une el 3' OH final del fragmento con el 5' fosfato del fragmento que está pues adelante de él. ¿Dudas hasta aquí? Negativo, profe. Igual lo vamos a volver a ver en esta imagen. Ahora sí trae texto, pero está en inglés. Se los traduzco. Primero, el primer paso, la helicasa separa la doble hebra de DNA. Segundo paso, proteínas de unión a DNA de cadena sencilla estabilizan a la cadena sencilla para que no se puedan volver a unir. Paso número 3, la cadena líder es sintetizada de manera continua de 5' a 3' por la DNA polimerasa. El paso 4 ya tiene que ver con la cadena lag, que es sintetizada de manera discontinua. En este caso, primero la primasa sintetiza un pequeño primer de RNA que es posteriormente extendido por la DNA polimerasa. Este pequeño fragmento que se forma aquí, este fragmentito que tiene tanto RNA como primer y una pequeña porción de DNA, se llaman fragmentos de Okazaki, bautizadas en nombre del investigador que los descubrió. Entonces, esto se llama fragmento de Okazaki. Recuerden que en la cadena lag se sintetiza fragmentos de Okazaki. Y esos fragmentos de Okazaki al final son corregidos por otra polimerasa que reemplaza el RNA del primer por DNA. Por último, una DNA ligasa une a los diferentes fragmentos de Okazaki. Corrige esos NICs que les digo que se forman por la síntesis discontinua del material genético. Y como les mencionaba, aquí al final viene un videíto. Creo que ya no está. El número 1 ahorita lo busqué, ya no está en la página. Pero el segundo sí está en YouTube, nada más que está en inglés. Y ahorita busqué a ver si había uno en español. Y sí lo encontré. Se los paso junto con la presentación. Aquí pueden ver bueno, a lujo de detalle lo que les acabo de explicar a su propio paso, ¿no? Por si es que batallaron con la explicación que les estaba dando. Pero bueno, esto se los mando y ya ustedes lo pueden revisar más adelante. Por ejemplo, por aquí está la helicasa. La helicasa es una proteína, así va avanzando y va separando a la doble hebra de ADN. Creo que aquí no aparecen las proteínas que estabilizan la cadena sencilla, pero pues nada más hay que recordarlo. La primasa coloca un primer de RNA, hay que recordar que es de RNA, está de color azul más oscuro, el RNA que el DNA, es para identificarlo simplemente, y la DNA polimerasa sintetiza de manera continua la cadena líder, ¿no? Va agregando los nucleótidos trifosfatados. Cada vez que agrega un nucleótido se libera
fósforo inorgánico. Porque ya ven que está trifosfatado el nucleótido, pues se libera los otros 2 fosfatos del trifosfato se liberan. Entonces así se sintetiza de manera continua y la cadena inferior se sintetiza de manera discontinua. ¿No? Se sintetiza el primer y luego se genera el fragmento de Okazaki, ¿no? La primasa coloca el primer para generar el 3'OH libre y la DNA polimerasa sintetiza lo que sigue. Y así se va repitiendo el proceso mientras va avanzando la helicasa. Llega otra vez la primasa y llega otra vez la polimerasa. Esta es la otra polimerasa que remueve al primer y luego llega otra polimerasa a colocar los nucleótidos correctos en forma de ADN y por último pues llegaría la ligasa, pero creo que... no, sí, ahí está la ligasa. La ligasa pues corrige la unión del 5' fosfato con el 3'OH y pues al final terminamos con 2 cadenas de ADN, ¿no? Igual tiene audio el video, ahorita se lo quité nada más para yo poderlo narrar, pero lo pueden revisar más adelante, ¿no? Que se los mande. Esta es una animación real de cómo ocurre el proceso. Está mucho más detallada y está mucho más compleja, pero está muy bonita. Entonces se las quería mostrar también. En realidad, ahorita en el video que acabamos de ver y en la presentación vimos que todas las proteínas están separadas, ¿no? En realidad, todas están juntas. Tanto la helicasa como las polimerasas están unidas en un complejo que se llama complejo de replicación. Están todas pegadas unas a otras. Esto que estamos viendo aquí es el complejo de replicación. En la parte inferior está la síntesis de la cadena líder. Vamos a ver que se sintetiza de manera continua. ¿Ven? La cadena inferior se está sintetizando de manera continua. La cadena superior se está sintetizando por partes. Y vamos a analizar cada una de las partes. Esta proteína que está en azul al principio, en azul intenso, en azul rey, es la helicasa. Esta es la que va separando la doble hebra. Esta proteína que acaba de llegar aquí es la primasa. Acaba de colocar el primer que se ve de color amarillo. Esa cadena posteriormente es transferida a una nueva polimerasa que empieza a sintetizar la cadena o el fragmento de Okazaki. Y ven cómo se va transfiriendo una por una. Llega el primer, se coloca la polimerasa y se transfiere. Llega la primasa, se coloca el primer, se transfiere a la nueva polimerasa y se sintetiza el fragmento de Okazaki. Y de hecho la animación está a la velocidad a la que ocurre naturalmente la replicación, al menos en bacterias, porque este es el proceso que ocurre en bacterias para la replicación. Entonces está muy interesante. De hecho, en este video también vienen muchas animaciones más que están también bastante interesantes, pero las vamos a ver más a fondo en clases posteriores porque no hemos visto esos procesos. Pero sí vamos a ver todo este video, pero ya casi al final de la unidad, para que quede un poquito más claro qué es lo que está ocurriendo en realidad dentro de la célula. Pero bueno, hasta aquí. ¿Alguna duda con replicación? Ninguna, profe. ¿No hay dudas? Ok, entonces seguimos con lo siguiente, que es reparación del ADN. Ah, caray, no vi que a lo mejor me estaban hablando y no vi que se me apagó la bocina.
Pero ya los escucho. No sé si me dijeron si tenían alguna duda, perdón. ¿Me escucha? Sí, ya le escucho. Que, por ejemplo, si llega a fallar alguna polimerasa, ¿qué pasa? Eso es lo que vamos a ver aquí. No hay ningún fallo. Eso es lo que vamos a ver aquí en el proceso de reparación del ADN. Ok. Sí, las polimerasas se equivocan, se llegan a equivocar y llegan a introducir nucleótidos incorrectos, o sea, nucleótidos que no son complementarios, como se ve en esta imagen. Y pues si los nucleótidos no son complementarios, ¿qué pasa? Pues no pueden formar puentes de hidrógeno y forman como estos chipotitos, como lo que se ve aquí en la imagen de forma caricaturesca, ¿no? Afortunadamente, nuestras células tienen maquinaria especializada en detectar estos errores y también maquinaria especializada en reparar estos errores. Aunque no siempre es del todo eficiente, ¿no? No siempre corrige los errores. Normalmente lo puede hacer, pero a veces o se le escapan errores o no los logra reparar. Cualquiera de las dos. Entonces les digo, las polimerasas a veces se equivocan. La probabilidad de que se equivoquen es muy baja, pero de todas maneras se pueden llegar a equivocar. Cuando se llegue a equivocar la polimerasa, tenemos una serie de enzimas que se llaman nucleasas. ¿Qué entienden ustedes por nucleasa? Pues bueno, nucleasa viene de la palabra nucleótido y asa de romper. Entonces las nucleasas rompen material genético. ¿De acuerdo? Nada más que en este caso, en reparación del DNA, tenemos nucleasas que pueden identificar nucleótidos que no están bien apareados, como los que vemos aquí. Las nucleasas entonces lo que hacen es romper el material genético que se adicionó de manera incorrecta. También hay nucleasas que degradan simplemente material genético de manera aleatoria. Hay nucleasas que son muy específicas. Hay diferentes tipos de nucleasas. Hay nucleasas que nada más degradan RNA, hay nucleasas que nada más degradan DNA, hay nucleasas que degradan a las dos, pero bueno, ahorita estamos hablando de reparación del DNA, entonces vamos a hablar de las nucleasas que reparan, que se encargan de identificar nucleótidos mal apareados. Entonces estas nucleasas remueven a los nucleótidos mal apareados y posteriormente llega una DNA polimerasa que detecta que en algunas regiones del DNA faltan nucleótidos. Esto es parte natural del proceso de verificación de la integridad del ADN de la célula. ¿De acuerdo? Esas polimerasas van escaneando todo el material genético de manera continua y constante para ver si hay nucleótidos faltantes en cualquier parte del DNA. Si logran identificar que faltan nucleótidos, pues los agregan. Y una vez que los agregan, pues una ligasa tiene que ligar otra vez el extremo 3' con el extremo 5'. Así es como se repara el material genético. Cuando no se logra reparar el material genético, o sea, imagínense que el material genético se queda así, con esos dos errores. ¿Qué creen que va a pasar cuando se vuelva a replicar? Siempre saldrá ese error. Cuando se vuelve a replicar, al menos en la siguiente replicación, una de las copias del material genético va a estar mutada y la otra va a estar normal. Pero recuerden que cuando se segregan el material genético se segrega mitad y mitad. Entonces, una de las células hijas después de la mitosis tendría una copia mutante y la otra célula hija tendría una copia normal. Entonces, sí, como dice su compañero, esa mutación se va a quedar de manera permanente en una de las dos células hijas. Entonces, por eso es sumamente importante que se reparen estas mutaciones. Si no se reparan las mutaciones antes de la replicación,
la mutación se vuelve pues perpetua, podríamos decirle, ¿no? Y el riesgo de esas mutaciones es que se podrían encender genes que no deberían de estar encendidos. Podrían dañarse genes que son importantes, no sé, para la replicación, para el ciclo de replicación de la célula. Este tipo de mutaciones así de sencillitas son las que llevan al desarrollo del cáncer. Y el problema es que estas mutaciones se van acumulando pues con la edad. Y se acumulan más rápido en personas que tienen dañada los mecanismos de reparación del DNA. Hay personas que heredan mutaciones en la maquinaria especializada en reparar el DNA. Entonces, si tienen dañada ese tipo de maquinaria, no se van a poder hacer estas reparaciones y las mutaciones se van a ir acumulando de forma más rápida. Entonces, estas personas van a ser más propensas a desarrollar cáncer. Profe, Dígame. estoy un poquito perdida, pero por ejemplo, por eso es que muchas veces cuando cuando tienen hijos, muchas veces, por ejemplo, si la mamá tuvo cáncer, su próximo hijo tiene cáncer, pero hay otro que no, puede que no. Por ejemplo, en el caso de mi abuelita tuvo cáncer de mama. Y mi mamá fue pues la primera hija y no tuvo. Y mi tía, pues que fue la segunda, sí tuvo cáncer de mama. Entonces sería por eso, ¿no? Porque cuando se replicó, a la parte pues que estaba dañada se traspasó con mi tía. Es que, ¿O no? mira, o sea, la mutación viene por parte de la mamá de su mamá, o sea, de su abuelita, ¿no? Sí. Su abuelita tenía 2 copias de un gen que se encargaba de reparar material genético. Se sabe que normalmente el gen encargado de la reparación de material genético asociado a cáncer de mama es BCRA1 y BCRA2. Entonces, su abuelita tenía 2 copias de ese gen, uno de papá y uno de mamá. Seguramente uno estaba mal y uno estaba bien. Entonces, las hijas de su abuelita tenían un 50% de heredar la copia mutante y un 50% de heredar la copia normal. Tiene que ver con simple probabilidad. Okay. Entonces también pudo haber pasado que a las 2 se le traspasara ese gen mutante. Sí, o sea, puede que todos lo hayan heredado si en teoría por cada pues 2 hijos uno tendría si seguimos las reglas de la probabilidad, por cada 2 hijos uno tendría la copia normal y el otro tendría la mutante. Siempre sería mitad y mitad, porque la segregación de los cromosomas es siempre mitad y mitad, es siempre 50-50. Pero sí se puede dar el caso en el que los dos hayan heredado la mutante, las dos, perdón, hayan heredado la copia mutante o los dos hayan heredado la copia normal. Tiene que ver con simples probabilidades. Porque me dijo que su mamá no y su tía sí, ¿verdad? Sí, son 4, pero pues las mujeres, bueno, es que ahorita pues les fue cáncer de mama. Entonces, pues en los hombres es menos probable que les pegue, ¿no? O sea, sí pueden, pero es menos probable. Pero sí es como... Y luego se nos está raro porque pues mi mamá es la primera, es la mayor. Entonces, pues ahí ¿No tiene que ver eso? ¿Mande? ¿Tiene que ver también eso? Ahí lo ideal sería que se fuera a secuenciar para ver si tiene la copia normal o la copia mutante. Porque también se puede dar el caso de que simplemente todavía no lo haya desarrollado, que todavía no se hayan acumulado suficientes mutaciones para desarrollar cáncer hasta el momento, pero si todavía tiene la copia mutante, hay una alta probabilidad de que más adelante desarrolle cáncer. Entonces, lo ideal es si se tiene la posibilidad, pues tipificar esos genes. Saber si tienes el gen mutante o el gen normal. Y así te puedes dar una idea de qué tan propenso eres para desarrollar cáncer y de qué tanto te tienes que cuidar.
Por ejemplo, personas que tienen ese tipo de mutaciones, es para nada recomendable que consuman tabaco. El tabaco es un agente mutagénico. En las personas que tienen sus sistemas de reparación del DNA bien, no hay problema o no hay tanto problema con el consumo de tabaco, porque el tabaco va a dañar al DNA, pero sus sistemas de reparación lo van a reparar. En el caso de personas que tienen dañada esa maquinaria de reparación, es para nada recomendable que consuman tabaco. ¿Por qué? Porque eso simplemente va a acelerar el proceso de mutación. Lo mismo pasa con la exposición al sol. Pero bueno, esos son otros genes, los que te hacen propenso a desarrollar cáncer de piel son diferentes a los que te hacen propenso a desarrollar cáncer de mama, ¿no? Entonces, personas que tengan la mutación asociada al desarrollo de cáncer de piel, pues es recomendable que no se expongan al sol o que si van a salir al sol que utilicen bloqueador. De hecho, es el tipo de cáncer más común, porque siempre estamos en contacto con el sol y desafortunadamente los rayos ultravioletas son dañinos para el material genético, ¿no? Dañan el material genético de manera constante. Pero bueno, con respecto a su pregunta, lo ideal sería que caracterizara el gen, o los dos genes asociados a cáncer de mama. Ah, ok, gracias. Nada más en esa duda, o sea, de que pues, si se traspasaba una sí o una no, pero me dice que es como 50%, 50 y 50. Es 50-50. Ajá. Como que puede que a las dos tengan el gen, o como Ajá. puede que ninguna de las dos tengan el gen, o puede que una sí y otra no, ¿no? Es como Ajá, que exactamente. que no. Lo mejor es no dejarlo a la probabilidad, lo mejor es caracterizar. Gracias. De nada. Y pues esta es la última diapositiva que vamos a ver el día de hoy. De hecho, con eso terminamos el primer tema. Es con respecto al acortamiento de los telómeros. ¿Qué son los telómeros? Son las regiones terminales de los cromosomas. Son los extremos. Esos son los telómeros. ¿De acuerdo? Entonces surge un pequeño problema en la replicación con respecto a los telómeros. ¿Cuál es ese problema? Esto ocurre principalmente en la cadena líder. ¿Qué pasa con la cadena líder? Como les dije, al principio de la cadena líder, para comenzar a sintetizarla, se requiere de colocar un primer de ARN. Entonces, en el extremo, en el telómero del cromosoma, en la cadena líder se coloca un primer también. Y de ahí comienza la síntesis de la cadena líder. El problema es que una vez sintetizada la cadena líder, ese primer de RNA también se remueve. Pero no hay nada anterior a ese primer que nos permita reemplazar la fracción de DNA que se removió, o de RNA más bien que se removió. ¿Por qué? Porque ya no hay ningún 3'OH libre por acá que nos permita sintetizar esta cadena faltante. Entonces, cuando ocurra la siguiente replicación de material genético, este fragmento de información se va a perder. Y después de cada replicación, o sea, cada vez que una célula se divide, se van acortando los telómeros cada vez más. Afortunadamente, los telómeros no contienen información genética relevante. La información genética que está en los telómeros no se utiliza. Se utiliza nada más para replicación. Desafortunadamente, una vez que se acaba la parte del telómero que no contiene información genética, que no codifica para información genética importante, llegamos a empezar a afectar genes. Esas células que ya perdieron esas regiones de telómero ya no siguen replicando su material genético. ¿Por qué? Porque eso implicaría dañar a sus genes. Entonces, las células que ya cortaron completamente sus telómeros, que ya no tienen más telómero para replicar material genético, simplemente se dejan de dividir. Y de hecho decimos que se vuelven senescientes. Son como células viejitas que pierden su función con el tiempo. Empiezan a perder su función con el tiempo por simple daño que va ocurriendo al DNA y el hecho de que ya no se puede seguir replicando el material genético. Entonces, esa es una de las teorías de por qué nos hacemos viejitos.
¿Por qué? Porque nuestras células eventualmente, por el mismo acortamiento de los telómeros, van a dejar de poder dividirse. Eventualmente los telómeros de nuestras células se van a acabar y la célula ya no se va a poder seguir dividiendo sin afectar la integridad de los genes de sus cromosomas. Esto es cierto únicamente para células que ya están diferenciadas, ¿de acuerdo? Para células no diferenciadas como células madres, células totipotenciales o células pluripotenciales, esto no es cierto. ¿Por qué? Porque estas células tienen una enzima que se llama telomerasa, que a pesar de que termina en asa y parecería que rompe telómeros, no rompe telómeros. La función de la telomerasa es alargar los telómeros. Entonces, estas células madre son prácticamente inmortales. ¿Por qué? Porque pueden seguir alargando sus telómeros y se pueden seguir dividiendo las veces que sea necesario. Lo mismo es cierto para las células de cáncer, porque ahorita podrían estar pensando, ok, entonces para hacernos inmortales, ¿por qué no simplemente hacemos que todas nuestras células expresen telomerasa? Ya se ha intentado en animales y adivinen qué pasa. Se vuelven sumamente más propensas a desarrollar cáncer. Porque eso es lo que hacen las células tumorales para volverse inmortales. Son de las primeras mutaciones que ocurren en las células tumorales. Empiezan a sobreexpresar telomerasa. ¿Para qué? Para poderse seguir dividiendo de manera indefinida. Si una célula tumoral no expresara telomerasa, eventualmente va a dejar de poder dividirse. ¿Por qué? Por el mismo acortamiento de los telómeros. Entonces, esa es de las primeras mutaciones que ocurren en células tumorales y por eso no podemos hacer que nuestras células sean inmortales. Pero en teoría, pues nuestras células madres deben de poder compensar la pérdida de los telómeros de nuestras células ya diferenciadas y pues siguen siendo reemplazadas por células que son producidas por células madres. Entonces, no va tanto por ahí, esa teoría de que nos volvemos viejitos por los telómeros no es tan acertada, tiene que ver más con algo que vamos a ver al final de esta presentación que se llama epigenética, que es información que está, epi significa arriba o sobre el DNA y tiene que ver con el prendido o encendido y apagado de genes, patrones de encendido y apagado de genes. Pero bueno, eso lo vemos al final de esta presentación, ¿no? Pero sí es importante que sepan sobre el acortamiento de los telómeros. Y bueno, si no tienen más dudas, chicos, sería todo por el día de hoy. Si tienen dudas, ahorita es momento. Yo, profe, Dígame. había dicho en la diapositiva anterior que la DNA polimerasa es la que mira que faltan nucleótidos, ¿no? Ajá, sí. O sea, Y los las nucleasas la rompen, entonces la DNA polimerasa mira eso y la DNA ligasa lo agrega y lo une o lo nada más agrega une. o nada más lo une. Ajá, sí. Entonces, Nada más une los fragmentitos, porque recuerden que queda pues un 3'OH separado de un 5' fosfato, como aquí, ¿no? ok, entonces la DNA polimerasa es lo que los agrega. Ah, sí. Ah, ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Ya no hay dudas? Yo creo que no, profe. Perfecto. No, profe. Bueno, entonces sería todo por el día de hoy y nos vemos el lunes, ¿no? De la próxima semana. Sí, profe, hasta el lunes. Profe, Sí, muy bien. Sí, profe. Nos vemos. Saludos, chicos. Buen fin de semana. Que Maestro. descansen. Igual.